Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos contentos, ¿verdad?, de poder estudiar correctamente la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, pero primero vamos a darle las gracias a Dios. ¿Qué les parece? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de exponer tu palabra, Señor. Dirígenos, unge nuestros labios para que sean palabras tuyas y no nuestras, Padre, para que nosotros podamos proclamar tu santo nombre y tu sana doctrina para tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que se llama enredando la Biblia. Enredando. ¿Por qué enredando la Biblia? Porque mucha gente la enreda, porque no le enseñan a estudiarla correctamente. Y vamos a ver los enredos más notables, ¿verdad? Tenemos una serie de 7 enredos más notables que la gente enreda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios no es un Dios de enredaderas, Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Entonces eso tenemos que aprender. En inglés dice mixed ups, que lo mezclamos, ¿verdad? La gente mezcla la palabra de Dios incorrectamente y por eso muchos no saben si es judío o no es judío, si mato un chivito o no lo mato, que si oro, que no oro, que si toco un chofar o me caigo como ficha de dominó. ¿Por qué? Porque enredan la palabra de Dios. Y tenemos que nosotros trazarla muy bien y investigar lo que Dios nos dice a nosotros. Hay una peculiaridad del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios indaga por la verdad, quiere la verdad. No se conforma con unas simples palabras. Él tiene que revisarlo en la Biblia, estudiarlo, meditarlo. Ese es el verdadero Hijo de Dios, aquel que tiene ese sentir y amor a la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber manejar nuestra Biblia, porque la Biblia dice en Hebreos 4:12 que es una espada. Entonces una espada es un arma, y con un arma, como tú puedes hacerte daño a ti mismo, como le puedes hacer daño a otras personas si tú la enredas o la usas mal, ¿verdad? Entonces queremos que todos usemos la Biblia bien, ¿verdad? Que esta es nuestra arma, lo usemos bien. Entonces vamos a hablar de esto muy importante. ¿Cuáles son los enredos más importantes que hay en la Biblia? Primeramente vamos a ver 2 Timoteo 2:15, nuestra versículo inicial, que es muy importante, y hoy les voy a decir otra cosa que ustedes no saben de ese versículo. Y dice en la Reina Valera 1960: procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, primero en griego y en inglés, van a King James, nos dice que, no dice procura, para que usted se lo aprenda y se lo lleve a su casa. Dice estudia con diligencia la palabra de verdad. Y también nos dice en la King James y en el original en griego, divide bien la palabra de verdad. Entonces, como ven, 2 Timoteo 2:15, aquí lo tenemos en la pizarra en la esquina, es un mandamiento para la iglesia. Es un mandamiento. Entonces, si tú no estudias la palabra de Dios, estás rompiendo un mandamiento para la iglesia. La Biblia señala que nosotros tenemos que estudiar para presentarnos como obreros aprobados por Dios, no por el hombre, no por su pastor general, su pastor supremo, por su supuesto falso apóstol o como dice mi abuelita, whatever. No, dice la palabra de Dios, presentarse ante Dios como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse. El que divide bien la palabra de Dios y la estudia correctamente, nunca va a ser avergonzado, nunca. Puede llegar aquí alguien y me dice, no, que la palabra de Dios dice, y ya trata de dispararte, ¿verdad? Pero la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Entonces, si tú sabes trazar bien la palabra de Dios,
Ninguno te puede atacar con una teología chueca, contaminada, diluida o barata. Barata, ¿verdad? ¿Cuál es la teología barata? ¿Sí saben cuál es la teología barata? El changuito hace, yo lo hago. Esa es la teología barata de estos días. Si en el Antiguo Testamento dieron 7 vueltas a Jericó, yo le doy 7 vueltas a mi suegra. Esa es la teología barata, ¿verdad? Y la teología barata dice, no, pues que en este versículo dice, ¿y qué que diga? La Biblia no se interpreta con un solo versículo. Entonces tenemos que saber cómo enredar, ¿verdad? No enredarnos, sino desenredarnos. Porque al rato vamos a hacer hasta señas. Y vamos a ver, ¿verdad? La primera palabra muy importante dice, estudia. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque alguien que no estudia la palabra de Dios va a ser avergonzado. Y vamos a hacer un estudio de quiénes van a ser avergonzados. Y usted se va a dar cuenta de quiénes van a ser avergonzados. Una de las personas que van a ser avergonzadas son aquellas que no estudiaron la palabra de Dios correctamente. Entonces vemos que Dios no es un Dios de división, ¿verdad? Dios es un Dios poderoso. Y vamos a ver a Génesis, ¿verdad? Nuestra Biblia, vamos a abrir en Génesis, en el primer libro, en el semillero. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 1:6 dice, y luego Dios dijo, haya la expansión en medio de las aguas, y separó las aguas, ¿verdad? También dice la Biblia en el 16, muy importante, dice, e hizo Dios 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease la noche, e hizo también las estrellas. Y el 18, y para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y Dios vio que era bueno. ¿Por qué dice en Génesis eso? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Nunca lo que ha creado Dios está en desorden, ¿verdad? Porque muchas Biblias corruptas, por ejemplo la 1960 dice, la tierra estaba desordenada, no dice desordenada. El original en hebreo dice, la tierra estaba fuera de orden. Y Dios puso las cosas en orden, porque Dios no es desordenado. Entonces, vemos que Dios tiene todo trazado, todo controlado. Entonces, el Espíritu de Dios es igual. El Espíritu de Dios nos debe dar a nosotros luz en nuestro entendimiento para que nosotros podamos trazar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante trazar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está escrita en pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces, usted se da cuenta que es un libro muy poderoso, un libro eterno. La Biblia no pasa de moda. ¿Por qué? Porque es un libro eterno. Entonces, es un libro que habla del pasado, el presente y el futuro. Entonces, si tú no te enredas, no vas a saber si tú estás en el pasado, en el presente o en el futuro. Es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Y vamos a ver segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo de 7 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Están aprendiendo y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Entonces vemos que pasado, presente y futuro. Entonces hay muchas personas, como dice la Biblia, que no han podido llegar a aprender. Yo he estado en muchas iglesias, hemos tenido la oportunidad de ir a muchas iglesias que muchas personas dicen, pues yo no aprendo bien, yo no sé ni qué. Y así están, ¿por qué? Porque tienen una teología enredada, una teología mezclada, ¿verdad? No saben qué es qué.
Entonces es muy importante que tú aprendas el día de hoy que el paso número 1 para que tú no te enredes es que sepas que el pasado ya pasó, ¿verdad? Y es la historia, ¿verdad? El presente son las doctrinas y el futuro es la profecía, ¿verdad? Porque hay personas que pueden tomar el futuro y lo quieren traer al presente, o el pasado al presente, y están enredando la Biblia. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues el Espíritu de Dios dice que en los posteriores tiempos los hijos hablarán y soñarán, y que bla bla bla, lo que dice el profeta Joel, ¿verdad? Lo repite Pedro en Hechos. Pero esa parte de la profecía ya se cumplió, la otra no se ha cumplido porque es una profecía, porque es futuro. Muchas cosas de las que dijo Jesús son para el futuro, para el milenio. Como dice, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cómo será el fin de los tiempos? Y Jesús describe el fin de los tiempos, está hablando de profecía. Entonces, tú no puedes aplicar esa profecía hoy en día. Tú tienes que vivir como una iglesia sana en las doctrinas. Las doctrinas. Y parte de la doctrina es que estudiar. Estudiar correctamente. Es lo que tienes que hacer tú como iglesia. Estudiar completamente. ¿Cómo puedes saber si alguien te está enseñando la verdad? Muy fácil, si él no está mezclando o enredando la Biblia. Si yo voy a una iglesia, por ejemplo, ponga mucha atención, y me empiezan a enseñar, no, que Cristo murió por tus pecados, que esto, que el otro, ahora tenemos que bautizarnos todos, y te tienes que bautizar así a fuerzas, porque así se bautizó Jesús. Entonces, ya están mezclando la Biblia. ¿Por qué? Porque el bautizo es importante, pero no salva. El bautizo es algo que nace dentro del creyente porque como una respuesta ante la sociedad comunal de la iglesia, que él quiere darle a saber a la iglesia que él ha vuelto a nacer. Entonces, muchas cosas las interpretan mal, ¿va? Hay iglesias que dicen, que vamos a hacer las fiestas judías, que las primicias, están enredando la Biblia. Y si tú enredas la Biblia, pues no tienes la sana doctrina. No tienes al Espíritu Santo que te está guiando a toda verdad, ¿verdad? Primero, ¿cómo enredan la Biblia? Muchos dicen que no hay dispensaciones, ¿verdad? No hay dispensaciones. Muchos teólogos y muchos pastores dicen, ni predican de las dispensaciones, dicen que no hay dispensaciones. ¿Cómo la Biblia va a ser igual si la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años? Es imposible, ¿verdad? Porque lo que pasó hace 1600 años no es lo mismo que ahora. O por ejemplo, yo no mezclo, no enredo la Biblia. Por ejemplo, yo puedo decir, entonces me voy a casar yo con mi prima porque la Biblia lo dice. ¿Es correcto? No, ¿verdad? Porque ya estoy en otra dispensación de tiempo. Ya estoy en otro tiempo. Y tiene Dios 7 dispensaciones, ¿verdad? Y ahí tenemos un programa de las dispensaciones de Dios, o vamos a empezar un programa de las dispensaciones de Dios cada una, para que nosotros aprendamos que hay dispensación de la conciencia, del gobierno, de la ley. Y ahorita estamos en una dispensación muy importante que se llama Eclesia o Iglesia. Esa es la dispensación donde estamos ahorita. Entonces, si estamos en esta dispensación, no tenemos por qué irnos en otro tiempo. O usted aquí en la iglesia viene y viene mucha gente y dice, porque enredan la palabra de Dios, dice, pues vamos al altar. Ya no hay altares en el Nuevo Testamento. Ya no hay altares, eso se llama podio, no se llama altar. Entonces, ¿cómo yo me voy aquí estoy en la iglesia y dice, vamos a tener un sacerdote como los católicos? ¿Cómo voy a tener un sacerdote si esa es otra dispensación? Entonces estás enredando la Biblia, enredando la teología, estás haciéndola mal, ¿verdad? ¿O nunca he escuchado eso? Las personas quieren regresarse que vamos a regresarnos a las raíces hebreas. La Biblia no dice que nosotros nos regresamos a las raíces hebreas. Dice que la iglesia tiene que actuar como iglesia, que tenemos doctrinas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, como ven,
dice que no hay dispensaciones, pero sí hay dispensaciones, porque dispensación es un periodo de tiempo determinado por Dios que da una solución al hombre para que él salga de su pecado. Y hay 7 dispensaciones en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 1:1, ¿verdad? Una cita muy importante. Si usted está en casita, síganos y apréndasela, porque quizás esta cita le quite muchos dolores de cabeza en su vida espiritual, ¿verdad? Hebreos 1:1 dice, ponga mucha atención, dice, Dios, ¿quién? Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y profetas. Ok, ¿dónde estaban los padres y profetas? Aquí va. En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién estaba hablando? Dios estaba hablando a los padres, ¿verdad? A los patriarcas, a los príncipes, a los profetas. ¿Qué es profeta? La voz de Dios. ¿Por qué? Porque no se había escrito nada, entonces Dios hablaba para lo que Él quería, ¿verdad? En otro tiempo, dice, y en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Nuevo Testamento, ¿va? ¿Por qué? Porque estamos en otra dispensación. En estos postreros días nos habla a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Híjoles, es esto. Este es el Hijo. Porque 1 Juan 1 dice que Él es la palabra. Jesús es la palabra, dice 1 Juan 1. Él es la palabra. Entonces, si Dios me habla por aquí, entonces, ¿por qué la gente enreda la Biblia y dice que Dios me habló y como Moisés y me subió al Horeb y me habló debajo de la cama? Dicen que Dios no habla así. Dios habló en otro tiempo así, por visiones, sueños, auditiblemente, pero hoy nos habla a través del Hijo. Entonces, si tú no enredas la Biblia y entiendes, entonces sabes que Dios dejó todo aquí. Todo está aquí. Todo lo que Dios quiere que tú sepas como iglesia está aquí. Y si algo no está aquí, a Dios se le pasó, dice Deuteronomio, ¿verdad? 28, 28, 27, 27, ya no recuerdo bien, que los misterios le pertenecen a Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué cita es, Deuteronomio 28, 28 creo. Ni una ni la otra, creo que es 29, 29. 29, 29, para que usted se lo lleve de tarea. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. ¿Qué es lo que nos reveló Dios? Esto. Entonces, si algo no está aquí, ¿verdad? Usted se lo pregunta a Dios cuando lo vea, ¿verdad? Usted no tiene que ir más allá, del más allá, del más allá. No. Cuando usted se ha redimido y usted esté con Dios, le pregunta a Dios, ¿por qué no estaba ahí eso? Entonces ya Dios le va a responder, ¿verdad? Si no está en la Biblia, Dios se lo va a explicar, ¿verdad? Pero si no está en la Biblia, no es una revelación para nosotros y Dios no quiere que nosotros la sepamos, ni la inventamos. Entonces es muy importante porque enredamos la Biblia. Dice 1 Corintios 9, 17. 1 Corintios 9, 17. Seguimos adelante. Vamos más rápido, ¿verdad? 1 Corintios 9, 17 nos dice así la palabra de Dios. Por lo cual, si hago buena la voluntad, recompensa tendré, pero sin mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿verdad? Porque todos tenemos una comisión en las dispensaciones de tiempo. ¿Y cuál es mi comisión en la dispensación que yo estoy como iglesia? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de Dios, predicar el Evangelio. Y ya si alguien cree las buenas nuevas de Dios y cree el Evangelio, Dios va a hacer el resto.
Si las cosas no están reveladas, le pertenecen a Dios. Si están reveladas, por eso se llama revelación, están en la Biblia. Por eso el último libro se llama Revelación. Para que el último libro que Dios hizo es para los preguntones. Para eso Dios dice, vamos a darle la revelación, porque no estén pregunte y pregunte. Entonces Dios es soberano, entonces eso es muy importante. Vamos a ver Efesios 1:10. Efesios 1:10, que nos dice la palabra de Dios. Efesios 1:10 nos dice la palabra de Dios que al reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, entonces ¿por qué dicen que no es dispensación? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en el cielo como los que están en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía una dispensación para que Él muriese, ¿verdad? ¿Por qué el Mesías no nació antes? Porque Dios tenía un preciso momento para que el Mesías llegara. No fue unos años antes, unos años después, 500 años antes, 30 años después, no. Él tenía un tiempo específico para que Él viniese. Entonces es muy importante que Dios tiene todo el control. Él tiene todo el calendario. Nosotros no tenemos ningún calendario. Dios tiene un calendario y un reloj para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. No solamente para nosotros, y para todo el universo. Efesios 3:2 dice, habéis oído de la dispensación de gracia, porque por revelación me dio al conocer el misterio escondido, revelación que nadie había hecho nada. ¿Qué misterio le dieron a Pablo? 7 muy importantes. Tenemos un programa de los misterios de Dios, ¿verdad? Que Dios es Jesús, Jesús es Dios, que Cristo está dentro de nosotros, que Cristo es la cabeza. También tenemos el misterio como el rapto, ¿verdad? El rapto de la iglesia, la revelación del anticristo como la restauración de Israel. Entonces tenemos esos misterios porque Dios le plació que se revelaran en tal momento. Entonces Colosenses 1:25 nos dice Pablo, dice, la cual yo soy hecho ministro de la dispensación de Dios del Evangelio. Entonces, ¿cuándo se iba a dar el proclamar este Evangelio? Aquí, ¿verdad? No, porque Jesús proclamó otro Evangelio para los judíos, entonces se iba a proclamar aquí. Entonces, si usted enreda las cosas, usted no sabe ni de dónde salió el Evangelio. Por eso, una de las cosas mayores que la gente enreda es lo que predicó Jesús. ¿Crees que la gente sigue siendo salva con lo que predicó Jesús? Que creyeran que Él es el Mesías, que lo invocaran y que eran salvos y que se bautizaran. Eso no, eso ya pasó. ¿Por qué? Porque fue otra dispensación. Y lo rechazaron. Entonces Dios abrió una nueva dispensación para creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Segunda gran enredo, no división en el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? No división, ¿verdad? No hacen división de la Biblia. Esa es la división más obvia, ¿verdad? ¿Por qué yo me voy a vestir de sacerdote? Cuando ya es una división muy grande, ¿verdad? Que eso ya está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué yo no mato un chivo y lo pongo en un holocausto? ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Por qué no hago diezmos? Porque ya pasó. ¿Pero qué hace la gente que enreda la palabra? Te manipula, te roba y te quita. ¿Por qué te quita? Porque te quita la paz. Te engaña. ¿Sabía que toda aquella persona que te enreda con la palabra de Dios y te predica muy bonito y que dice que los diezmos, que esto, que es una promesa del Señor, te está metiendo un espíritu de engaño en tu corazón, en tu mente? Y va a ser muy difícil que tú lo puedas sacar. Como decía Adolfo Hitler, si te dicen una mentira por 100 años vas a acabar creyendo que es verdad. Entonces, no hacen división del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice en Hebreos que el Nuevo Testamento comienza con la muerte ¿de quién? Del testiador. Entonces, mucha gente ve
aquí, por ejemplo, ve Mateo, ¿verdad? Lucas, Marcos, no lo puse en orden, ¿verdad? Y falta, y Juan, ¿verdad? Todos esos evangelios sinópticos, o el evangelio universal de Juan, porque tres son sinópticos y uno no es, la mayor parte de la historia está escrita ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Se fijan? Entonces, si está en el Antiguo Testamento, ¿a qué pertenece? Al Antiguo Testamento, a la ley, a la dispensación de Jesús que vino, a ese, y por eso mucha gente erra. Yo conozco muchos hermanos que se saben de memoria muchos versículos, que Mateo 5:22, pero puras síntesis, y la tratan de poner en la iglesia. De nada les sirve que se la sepan, porque no saben, están enredados. Están enredados. ¿Cómo yo voy a bienaventurar a los pobres? Será el reino de los cielos. El reino de los cielos es hasta el milenio. Entonces, si tú no sabes, te vas a enredar. Jesús habló muchas profecías para la iglesia y para el milenio. Por eso tenés que saber trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no hacen división. Por ejemplo, si usted tiene un financiamiento de una casa, ¿verdad? O de un carro, ¿verdad? Pongamos un financiamiento. Aquí ya lo bajé el micrófono. El financiamiento. Entonces usted tiene un financiamiento y usted hace un nuevo contrato para el financiamiento de su casa o de su auto. Yo le pregunto a ¿usted sigue teniendo el viejo financiamiento? No, es igual que el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cómo va a tener lo mismo? Porque ya pasó un pacto, muere, y un pacto sale adelante. Dice en Hebreos que el pacto viejo muere y sale acá adelante. En Gálatas nos dice que el Antiguo Testamento, la ley, fue un ayo como para arar para la gracia, para que viniese la gracia. Entonces es una división muy obvia que la gente no hace, ¿verdad? Por eso la gente hace fiestas solemnes, roba con los diezmos, porque esa es la palabra, roba, y a mí no me da vergüenza decirlo, roba con los diezmos, con las primicias, y que esto, que el otro, y que vamos a danzar, y lingui, la víbora de la mar. No estamos en esa dispensación, ni de víbora de la mar, ni de danzar, ni de hacer todas esas, porque eso está fuera del lugar. Es que no estamos haciendo nada malo, nada más las niñas están ahí con el moñito. Si estás haciendo mucho porque no entiendes la palabra de Dios. En ningún momento en la iglesia te manda a bailar, te manda a predicar el evangelio. Eso te manda a estudiar. Eso es lo que manda. Entonces, ¿por qué están haciendo otras cosas? Para entretener, para manipular, para engañar. Entonces, por eso tenemos que saber por qué muchos caen en el enredo de la Biblia, ¿verdad? Cuando Moisés, ¿verdad? Vamos a poner aquí Moisés, ¿verdad? Moisés hizo un pacto con Dios, él mató un chinito y extendió la sangre al pueblo y hizo el primer pacto. Después Jesús muere en la cruz, instituye el segundo pacto, porque todos los pactos tienen que ver sangre. Pero ¿qué hacemos? No podemos estar en los dos pactos, porque ya uno ya terminó, ¿verdad? Hebreos 9, 15 y 16 dice, el testamento empieza con la muerte del testator. Es una nueva forma que Dios va a trabajar con los hombres en otra dispensación, no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasó aquí en el Antiguo Testamento? Todo era bajo ¿qué? La ley. ¿Y sabes cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron por la ley? ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. Ninguno se salvó por la ley. Ninguno. Jesucristo les tuvo que ir a predicar en el seno de Abraham, en el infierno, a ver quién se salvaba. Entonces, estamos en una dispensación de gracia, se llama, gracia. ¿Por qué? Siempre ha habido gracia, porque así me salió un doctor en teología que, dice, siempre la salvación ha sido por gracia. Sí,
tiene razón él. Siempre la salvación ha sido por gracia, pero hoy estamos en un tiempo de abundante gracia. ¿Qué quiere decir abundante gracia? Que toda la salvación la hace Dios. Tú no tienes que hacer ninguna obra. Dios hace toda la salvación. Por eso es un tiempo de abundante gracia. Entonces no vemos esa diferencia entre Nuevo y Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, irónicamente, ¿va? Porque sacan la Biblia de contexto, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy rápido de cómo enredan la Biblia y alguien te llega y te dice, pues Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y mañana. Sí, Jesucristo, pero no tú. Tú no eres el mismo, tú estás en otra dispensación. Entonces te dicen, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y mañana, entonces todo es igual. No, no es igual. Así un pastor allá en México, en Guerrero, me dijo, dice, hermano, tenemos que hacer todo lo que nos dice la Biblia. Le digo, entonces vamos a hacer un arca atrás de su casa. La Biblia dice que Dios mandó a hacer un arca, vamos a hacerla. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa dispensación ya pasó. Según de Corintios 3:14, según de Corintios 3:14 dice, hablando de Israel, el cual es quitado Cristo, ¿verdad? Vamos a leer la segunda de Corintios 3:14. No importa el tiempo, vamos adelante. Según de Corintios 3:14, gracias. Y dice así la Biblia. Esto es muy importante que aprendan, pero entendiendo de ellos se embotó hasta que el día de hoy, cuando lean el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por Cristo que se los ha quitado. ¿Por qué? Porque mucha gente está todavía en el antiguo pacto. ¿Qué pasaba con la iglesia de Pablo? La gente quería regresarse al antiguo pacto, a la ley, a judaizar, a que te circuncisas, a que comes pan sin levadura, que tienes que hacer las fiestas solemnes, que tienes que hacer ahí un tabernáculo ahí que cuando salga la luna roja. ¿Por qué? Porque quisieron cambiarlo, ¿verdad? Seguimos adelante. 3, los que mezclan la gracia y la ley, ¿verdad? Ya lo estamos hablando, los que mezclan la gracia y la ley. Dice en Romanos 6:14, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos dice la Biblia, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? No tenemos que mezclarla. Romanos 3:19 al 28, no vamos a leerla toda, pero nos concluye que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Romanos 7, del 1 al 4, nos habla que somos muertos a la ley. ¿Para qué somos nosotros muertos a la ley? Para que nosotros seamos de Cristo. De otra manera, usted no podría ser salvo si usted no es muerto a la ley. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Si no somos muertos a la ley, no somos de Cristo. Porque Cristo murió para cumplir la ley y estamos juntamente muertos con Él, crucificados con Él. Por esa razón. ¿Entienden? La novia de Cristo no está atada a la ley. Le pertenecemos a Cristo. Si usted quiere ir a la ley, usted quiere judaizar, si quiere ser mesiánico, si quiere hacer las fiestas solemnes, si quiere hacer sus primicias, usted está no fuera. La Biblia lo llama, usted está adulterando contra Dios. Adulterando contra Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es novia de Cristo. Entonces, si usted regresa al Antiguo Testamento o a la ley o otra dispensación, usted está adulterando contra Dios. Lo que hizo Israel, por eso lo cegó y lo castigó nada más 2000 años. Ahí usted se atiene cuántos años lo puede castigar Dios. Para Dios no hay problema, el tiempo el tiempo vuela. La Biblia nos dice claramente que no puedes enredar la ley y la gracia. Dice en Efesios 2, 8, 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, ¿verdad? Fe y gracia, y todo es de Jesucristo, ¿verdad? 4, los que mezclan la profecía con el pasado, ¿verdad? Están fuera de lugar, no están aquí, ¿verdad? Que
no saben trazar bien correctamente la palabra de Dios. Apocalipsis 1:1 dice las cosas que van a suceder, las cosas que van a suceder. ¿Por qué dice Dios eso? ¿Por qué? Porque no ha sucedido, ¿verdad? Las cosas que van a suceder. Apocalipsis 1:1. Daniel 12:4. Vamos a poner un ejemplo escatológico. Daniel, profeta Daniel 12, versículo 4. Y dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Tiene razón Dios o no? ¿O ya tiene celulares o smartphones? Ya, ¿verdad? Entonces, ¿la ciencia aumentó o no? Daniel 12:4. Pero dice, cierra las palabras de esta profecía porque van a ser, ¿para cuándo? Para el futuro. Para el futuro. ¿Verdad? Por ejemplo, hay alguien aquí en la iglesia y le dice, hermano, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Tú no eres Josué. Tú ya tienes al Espíritu Santo. A ti no te tienen que mandar, tú ya respondes y eres valiente porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y Dios no te tiene que mandar nada porque tú le perteneces a Dios. ¿Verdad? Es muy importante. Entonces, vemos cómo usamos mal la palabra de Dios, ¿verdad? Usamos una cita y la tratamos de acomodar como nosotros pensamos, pero no es así. Al rato van a decir que tú te vayas a Jericó. 5. El enredo más grande que hay. Mezclan a Jesús con Pablo. Pablo es el maestro de los gentiles, ¿verdad? Ya tenemos un estudio, ¿quién es el maestro de los gentiles? En un estudio relámpago, se lo recomendamos. ¿Quién es el maestro de los gentiles? Pablo. ¿Por qué Pablo es el maestro de los gentiles? Porque Jesús le dejó todo, una vez más, ¿verdad? Todo lo que era para la iglesia a Pablo. No se lo dejó ni a Pedro, ni a Juan, ni a Chana, a nadie, a Pablo, ¿verdad? Entonces es un gran enredo que la gente mezcla a Pablo con Jesús. Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y sí, dijo muchas profecías para la iglesia y para el milenio, pero las instrucciones personales, usted ha ido a un gimnasio, entonces un gimnasio tiene un entrenador personal, ¿verdad? Personal trainer. Entonces, si tú eres iglesia, tu entrenador personal es Pablo. Porque a Dios le plació encomendarle todo al apóstol Pablo para la iglesia. Los misterios, los mandamientos para la iglesia, las doctrinas como las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? ¿Cómo se dirige la iglesia? Nada más hay dos posiciones ministeriales, pastor y diácono. No hay aquí maestro de todo, que pastor de alabanza. No, eso es puras mentiras. Eso no es sano. ¿Se fija cómo nos damos cuenta cómo enredan la Biblia? Entonces, hacen una gran diferencia. No, que Jesús dijo. ¿Sí? ¿Y qué que Jesús diga? Quizás lo dijo para otro tiempo. Y no diaconisas, porque hay una parte de la Biblia que dice la hermana Fabe diaconiza en Romanos capítulo 16. Es un error de traducción porque ni siquiera dice diaconisa. Entonces, pongan mucha atención. Entonces dice, no, es que Jesús dijo, ¿verdad? Hace poco me dijeron a mí, no, pues Jesús dijo que Él les iba a dar potestad. Sí, pero tú no eres apóstol para tener potestad, ni dones especiales. Jesús encomendó a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dio tanto poder a sus apóstoles? Porque aquí caminaban por vista. Los judíos caminan por vista porque tienen un cerebro duro, que si no ven no creen. Entonces Dios instituyó que nosotros caminamos hoy por fe, sin ver.
Dice 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales, pero nosotros pedimos ¿qué? Sabiduría. ¿Se fija la gran diferencia? El judío pide ¿qué? Un milagrito, un milagrito, un milagrito. ¿Qué pide el verdadero Hijo de Dios? Estudio, 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 saber más de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces enredan mal la palabra de Dios, ¿va? No enredan las dispensaciones, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la gracia y la ley, la profecía con el pasado. Jesús con Pablo es uno de los mayores problemas teológicos que hay en las iglesias, que enredan lo que dijo Jesús y lo que dice Pablo, lo enredan. ¿Por qué? Porque no saben trazar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? O, bueno, dice alguien, no, pues yo tengo que obedecer a Jesús. Nunca le ha salido uno de esos cristianos que dicen, no, pues yo le... Ok, pues entonces, si tú haces algo indebido con tu vista, sácate el ojo. O córtate la mano. ¿Verdad? Eso no suena como gracia, ¿va? Entonces, ponga mucha atención, no se deje llevar. ¿Qué dice Jesús, por ejemplo, aquí? Jesús dice, ¿tú quieres seguirme? Toma tu cruz y duérmete donde caigas abajo de un puente. ¿Y qué dice la gracia? Que seas una familia fuerte y que cuides a tus familiares y estés con ellos. Entonces, no podemos hacer todo lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a hablarle a los judíos y para el milenio, ¿verdad? Entonces no enreden las dispensaciones, no enreden la división, no enreden la gracia y la ley, no enreden la profecía y el pasado, no enreden Jesús y Pablo, que es muy importantísimo, ¿verdad? Porque en la mayoría el 90% de iglesias hoy en día enredan a Jesús y a Pablo, si usted no lo sabe. Por eso mucha gente dice, no, pues somos salvos invocando el nombre de Cristo. No, la Biblia no dice eso. Pablo dice que eres salvo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si lo crees, lo que tú escuchaste, Dios va a derramar esa gracia. Esa es la única manera, ¿verdad? Mateo 15:24, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Jesús vino predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos un programa de la diferencia en el reino de los cielos y aquí en la iglesia, aquí en esta dispensación tenemos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo dentro de nosotros. El reino de los cielos es Jesús sentado en el trono en el milenio. Por eso Jesús dice, así llegó un pastor de Perú que nos trató de confundir, pero el Espíritu Santo nos apoyó, ¿verdad? Nunca creímos a ninguna de sus barbaridades, que decía que, bueno, pues aquí en la Biblia dice, en Juan, que dice, yo vine, el reino de los cielos se ha acercado, tenemos que tomar el reino, tenemos que tomar las ciudades, tenemos que tomar los países, que México para Cristo. ¿Dónde dice eso? Que Venezuela para Cristo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No dice eso? ¿Por qué? Porque enredan la palabra de Dios. Enredan la palabra y no deben de enredarla. El reino de Dios es el reino espiritual, el reino de los cielos es el reino físico, que Jerusalén va a bajar del cielo y va a establecer Dios su trono. Romanos 11:13 dice Pablo, yo apóstol de los gentiles. Y si usted es gente, levante su mano, es gentil. Si usted no es judío, si no tiene su tarjeta que dice el DNA o la ADN que es judío, usted no es ningún judío. Usted nada más le compraron una kibbah de bebé y ya le hicieron que pensar que era judío. No. El verdadero judío tiene una descendencia genética sanguínea. Y si tú eres levita,
¿verdad? Porque así me llegó uno, dice que él era levita, le digo, entonces tú recibes un cheque de Israel, porque todos los levitas reciben un cheque de Israel, pero te tienen que hacer tu prueba de ADN para que te den ese cheque, si no, no te dan nada. Si eres de la tribu de Leví, claro que el gobierno te da un cheque. Entonces, no caiga en ese error. En Romanos 15, ¿verdad? Estudiamos Romanos 15, en el versículo 8 y en el versículo 16, nos dice la diferencia, Pablo, que hay un ministerio de Jesús y un ministerio de Él. Son dos ministerios. Entonces no debemos de enredarnos. ¿Cuál es cuál? 6. Mezclan o enredan el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque es un libro que empieza muy bonito, que el Espíritu Santo, que hubo un estrago, y no saben leer la Biblia, no saben leer la Biblia, no saben leer la Biblia. Dice la Biblia, porque a mí un pastor me dijo, pues ahí en Hechos dice que el Espíritu Santo bautizó a los apóstoles con el Espíritu Santo. Ahí no dice que los bautizó, ahí dice que los llenó del Espíritu Santo. Ahí no dice que los bautizó. Que Hechos dice no, que dice que ahí todos ahí 700 personas se convirtieron y todos hablaban en lenguas. No, no dice eso la Biblia dice que solamente a los que Dios le puso una lengüita, a los apóstoles, aquí soy apóstol, esos hablaron lenguas para transmitir el mensaje. Y lenguas entendibles, no dice ni lenguas, dice idiomas en griego, idiomas, para transmitir el mensaje de salvación, el evangelio en ese entonces que Jesús predicó para que estos fueran salvos, ¿verdad? Entonces, el libro de Hechos lo enredan, ¿por qué? Porque la mayoría de pentecosteses que yo conozco, nada más han leído capítulo 1, 2, 3 y 4. Son todos los capítulos que leen. Nunca han leído el capítulo 15, el capítulo... No, nada más leen los primeros capítulos y ya ellos deducen que todo es carismático y que todo, que jiji, jajaja, y no. La Biblia dice que hubo una transición, es un libro de transición. Y regla número 1, cuando tú estudias la teología, tú no puedes sacar ninguna doctrina de un libro de transición. Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando las cosas. ¿Qué estaba cambiando Dios en Hechos? La ley y la gracia. La Israel y la iglesia. Por vista y por fe. Estaba cambiando todo. Estaba cambiando el evangelio a otro evangelio. Dice en Hechos capítulo 15 que el evangelio de Pablo fue aprobado por los otros apóstoles. En el concilio de Jerusalén se llama ese capítulo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 7, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la transición? Hechos capítulo 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muere Esteban. Rechazan aquí el mensaje de Dios con Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a poner JB. Rechazan el mensaje de Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo lo rechazan. Rechazan a los tres, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Las tres formas que Dios se manifiesta, lo que llaman muchos Trinidad, pero esa es otra historia, porque la Trinidad se tiene que enseñar correctamente, ¿no? Es que haya tres dioses o tres personas, como dicen muchos, no. Es Dios que se puede dividir y manifestar en tres formas, pero es el mismo Dios porque tiene la misma personalidad. Así alguien me dijo, es que son tres personas diferentes. Yo, ¿qué? ¿Cómo haces de tres personas? Tres personas piensan diferente. Entonces Dios se manifiesta diferente, entonces lo rechazaron 3 veces, empieza Hechos capítulo 7, la transición, capítulo 9 ya empieza la primera familia gentil ser salva, Cornelio, ¿se acuerdan? Entonces, mezclan mal, enredan mal el libro de Hechos de los apóstoles. Regla número 1, no se puede hacer. ¿Cuál es otro libro de transición? Salmos. Los salmos son un libro de transición. Usted no puede sacar doctrinas del libro de Salmos. Hebreos es un libro de transición porque los primeros 11 capítulos
son dirigidos a Israel, y el último es escrito a la iglesia por el apóstol Pablo, que fue su primer libro que escribió y lo terminó al último cuando iba a morir. Entonces vemos que el capítulo 2 está muy diferente a todos los demás capítulos. ¿Por qué? Porque hubo una transición. Su teología ya era diferente, Dios le había revelado todos los misterios, todas las doctrinas, ya sabía otra cosa. Entonces, ponga mucha atención, nunca discuta con una persona que diga que en Hechos dice así. El que dice así no sabe ni papa de teología, porque en Hechos nunca se saca una doctrina o una enseñanza, ¿verdad? Así, por ejemplo, en Hechos dice, mi casa y yo seremos salvos. Es una promesa de Dios. No puedes sacar ninguna enseñanza de ahí. No puedes sacar ninguna enseñanza. ¿Por qué? Porque no te lo enseña la Biblia, porque no es doctrina. Entonces ponga mucha atención a lo que dicen las personas y usted les puede enseñar correctamente. No enredes el libro de Hechos, léelo completo, estúdialo bien, con una transición. ¿Qué otra transición hubo? Los prodigios y milagros, ¿verdad? Los apóstoles les dieron prodigios y milagros. ¿Qué pasó en la transición? Pablo y Juan, que los últimos apóstoles, no tenían ningún prodigio. Dice en las cartas de Timoteo que Timoteo, tómate una copita de alcohol para tu problema del estómago, porque ni siquiera podía sanar él un dolor de estómago. ¿Por qué? Porque se había acabado esos prodigios, porque ahora caminaban por fe y no por vista. Claro, Dios sigue sanando. No digan, no, que el pastor dice que no. Dios sigue sanando a su voluntad y sigue haciendo milagros a su voluntad, pero no hay ningún tipo de individuo en el mundo que tenga prodigios de él. El que tiene muchas sanaciones y todo eso puede ser, no de Dios, puede ser de Satanás. Los dones o prodigios, porque Satanás es imitador. Por eso mucha gente, la levanta de la silla, la sana, ya se va a morir, pero su vida no cambia. Entonces, ¿quién cree que lo sanó? ¿Satanás? Es obvio, porque Satanás es imitador, tiene el poder para hacer esas cosas, porque Dios le permitió eso. El don de sanidad sigue existiendo, pero cuando Dios le place y cuando quiere, para un propósito. Dios nunca da un don sin propósito. ¿Para qué va a sanar a alguien que no se va a alinear con él? No lo sana. ¿Para qué? Eso es lo que lo sana Satanás. Entonces, si Dios te sana es porque tiene un propósito para ti. Porque todos los dones son para, dice la Biblia, para edificar a los santos, ¿verdad? Entonces, si yo hablo lenguas, ¿estoy edificando a alguien? No, entonces puede ser una lengua falsa. Pero si yo hablo un idioma antiguo o algo y traigo un mensaje de Dios y hay un intérprete y Dios se revela, sí hay, porque sí existe el don de lenguas, pero existen más copias y fantomima y cuanta cosa que no lo es. Entonces, por eso uno tiene que poner mucha atención en lo que escucha y oye o lo que dice. O vaya a una de esas iglesias que todos hablan lenguas. Todos tienen el mismo tonito, hasta los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque es aprendido, no es un don. Dios es un Dios de diversidad. Dios nunca va a dar una lengua a uno u otro, todos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y número 7, ¿verdad? No pueden ver la salvación. La salvación con obras y fe. O obras y fe y gracia, ¿verdad? ¿Cuál es el error de muchos? Bueno, pues dice en Efesios 2:8, somos falsos. Dice en Gálatas 2:16, ¿verdad? Ninguna carne va a ser justificada por las obras de la ley. ¿Y por qué enredan la salvación? Porque Dios dice, yo hice todo, yo me salvé, yo te voy a santificar, yo te voy a escoger, yo te voy a glorificar. Y la gente dice, no, yo lo voy a hacer. La gente dice, no, yo tengo que cuidar mi salvación. Dice, no, yo tengo que hacer esto. Entonces, enredan la salvación porque tú no puedes añadir ni quitar nada a la salvación.
Porque toda la salvación le pertenece a Dios. Y el día que tú estés enredando la salvación, obviamente, pues a lo mejor no está el Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Porque tú estás creyendo lo que se te dé tu gana creer. Entonces es muy importante estas 7 cosas que la gente enreda más, ¿verdad? Las dispensaciones, el Antiguo y Nuevo Testamento, la ley y la gracia, la profecía con el pasado, los ministerios de Jesús y Pablo, el libro de Hechos y la salvación que quieren quitar, añadir y que no saben que es una seguridad eterna para Dios. Cuando somos salvos, estamos juntamente muertos con Cristo, unidos para siempre. Hay una doctrina de la iglesia que se llama la unión de Cristo, que nos enseña que una vez tú siendo salvo ya estás unido, no te puedes desligar de Cristo por mucho que tú quieras hacer, ¿verdad? Si tú ya eres salvo, en dado caso que tú te pongas muy rebelde, pues Dios te lleva para el cielo. Así, o te chicotea. ¿Por qué? Porque el que Dios ama disciplina, ¿verdad? No al bastardo. Entonces, eso es muy importante que usted aprenda enredando la Biblia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. No mezclemos, no enredemos la palabra de Dios, enséñanos a trazarla correctamente, que tu Espíritu Santo nos guíe, porque es un espíritu de orden, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.